como les decía al inicio de la Santa Misa, tradicionalmente en este día se celebra la memoria de San Jerónimo. Y el mes de septiembre, en honor a este santo, que como repito, hizo un trabajo muy importante, traducir en la lengua, de la lengua original, el griego, el arameo y demás lenguas propias de la época, la Sagrada Escritura al latín. Fue un gran adorador de la palabra, reconociendo que en la palabra estaba Dios mismo. Y en una gruta en Belén se dedicó buena parte de su vida a este trabajo que traspasó fronteras y el tiempo mismo hasta nuestros días. Y a partir de allí, ya la Iglesia fue autorizando, en particular después del Concilio Vaticano II, la traducción amplia de la Biblia a todas las lenguas. De hecho, es el texto escrito más traducido a las diversas lenguas propias de los países o también de grupos étnicos, indígenas y demás. Los religiosos, los misioneros han hecho un esfuerzo también muy grande para que esa palabra llegue a los lugares más recónditos y puedan ser traducidos. Recordamos que en la época nuestra de la colonia y demás, cuando venían los padres franciscanos misioneros, por ejemplo, traducían los catecismos con jeroglíficos para que esa palabra de Dios, ese mensaje de salvación, llegara a todos, incluso a los que no sabían leer. Por eso, hoy le pedimos al Señor que todos nosotros le perdamos miedo a la palabra y por tanto le perdamos miedo al mismo, porque es que la palabra es Dios y la palabra era Dios y por la palabra fueron creadas todas las cosas y la palabra se hizo carne y está en medio de nosotros. Es una palabra que se vuelve norma de vida y por eso con el salmista hoy dijimos: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Pudiéramos decir también: la palabra del Señor es perfecta y alegra el alma, alegra el corazón y es luz en nuestro caminar. Así como la Eucaristía es alimento que fortalece, la palabra también es alimento que guía, que anima, que orienta, que consuela. Al final de este mes de septiembre, pues damos gracias al Señor por lo que en muchas partes de nuestra iglesia colombiana se llevó a cabo, reflexionando en temas específicos relacionados con la palabra de Dios. En nuestra arquidiócesis tuvimos un simposio muy especial sobre la esperanza bíblica y cómo, acompañado con expertos biblistas, pudimos también aproximarnos a este mensaje de fortaleza que nos da la palabra de Dios. Y hoy la palabra pues nos deja un mensaje también muy especial. Miren cómo el Señor está enseñándoles a los discípulos, están caminando, ya les ha hecho 2 anuncios de la pasión. En el primer anuncio, Pedro rechaza ese anuncio, el Señor le dirá: apártate de mí, Satanás, mejor tú sígueme, carga con la cruz. Después vuelve a hacerles el otro anuncio y los discípulos, perdónenme la expresión coloquial, no le paraban bolas, estaban discutiendo sobre quién iba a ocupar el primer lugar. Eso fue la semana pasada. O sea, tampoco lograban entender la centralidad del mensaje de Jesús,
que quería hacerles caer en la cuenta de que quien quiere salvarse tiene que imitarlo, tiene que beber su cáliz, tiene que experimentar su propio bautismo, tiene que cargar con su cruz. Los discípulos buscaban eran cosas humanas, no habían logrado en ese momento entender, ya luego lo harán, al punto extremo de que incluso dan también su vida como su maestro, como Jesús. Aquí encontramos que todavía ellos no entienden. Estamos siempre en los capítulos 8 y 9 de Marcos, y aquí pues hay celos, hay celos. Los discípulos están con Jesús, y Iván y Juan, uno de los apóstoles, les dice, mire, hay uno que está haciendo milagros en tu nombre, hay que impedírselo, eso no puede ser, nadie puede estar hablando, porque ellos no, eso no hace parte de los nuestros. Es un poco lo que en el paralelo escuchamos en la primera lectura del libro de los Números, cuando efectivamente Moisés, que está lleno del Espíritu Santo, comparte por voluntad divina ese don y ese carisma a 70 ancianos para que le colaboren y le comparte el Espíritu. Solamente que 2 de ellos no estaban presentes, pero también reciben el Espíritu y se enojan y se preocupan. ¿Cómo así? Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Hay que prohibírselo. Celosos. Hay un mensaje clave. Nadie puede apropiarse del mensaje de salvación. El excesivo centralismo, el Papa Francisco lo utilizará con otra expresión, un clericalismo exagerado que no permite que otros participen de la misión, es muy peligroso. Y aquí, tanto Moisés como Jesús nos hacen caer en la cuenta de que todos tenemos la tarea de ser misioneros, profetas, testigos. Incluso nosotros por el bautismo también recibimos, todos, ustedes y yo, ese don profético. Por la unción con el crisma somos sacerdotes, profetas y reyes. Es decir, el bautizado también es testigo, también es apóstol. A mí, por responsabilidad, me toca acompañar, animar, orientar, pero yo tampoco puedo decir que soy poseedor de una verdad absoluta. Todos estamos llamados a anunciar. En estos días hablaba con alguien, un laico, que me decía, es que no ha sido posible vincularme a alguna actividad misionera o catequética en parroquias, porque a veces ya también los cupos, los números ya están llenos. Entonces yo le dije, no, es que tú no tienes para hacer misión que tener una actividad institucional, es decir, tú en casa, tú con el vecino, tú en el trabajo, puedes hacer misión, viviendo coherentemente la fe, proclamando la palabra de Dios. No hay que hacer proselitismos. El Papa Francisco dirá, a la fe se llega por atracción y no por imposición. O sea, nosotros no estamos llamados a imponer, pero sí a proponer y a atraer a otros a través de la palabra, el testimonio de vida, la coherencia con la cual tú vives la fe. Por eso la respuesta de Moisés es tajante. ¿Es que tú estás celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu y profetizara. Eso le pido yo al Señor hoy también. Ojalá todos los católicos dejen de ser católicos fríos, porque a veces nos estamos volviendo un catolicismo y un cristianismo de rutina. No, tenemos que asumir con convicción esa tarea de la misión. Ya vamos a entrar al mes de octubre, es el mes de las misiones. Y cuando hablamos de las misiones no es solamente la que se va a África o al Amazonas, no. Todo lugar es territorio de misión, todo, empezando por la casa. Empezando por la casa. Y entonces Jesús también ante ese malestar, esa molestia que tienen los discípulos,
pues les va a decir, el que no está contra nosotros está a favor nuestro, o sea, déjelo. ¿Qué es lo que hay que pedir? Sí, comunión. Hay que pedir que haya un mismo espíritu, un mismo sentir. Y en ese sentido el laico que está convencido de su tarea misionera, lo que haga debe hacerlo en comunión primero con la palabra, en comunión con el Papa, con los planes y orientaciones del obispo y del párroco en el lugar donde sea. Pero cada uno está llamado en casa, incluso los primeros evangelizadores son los papás, y eso se nos está olvidando. Es decir, los primeros misioneros de la fe son los padres de familia en el hogar. Y entonces, cuando nosotros hacemos esa misión, que es una misión que es carismática para anunciar las verdades del reino, pero es una misión que también debe llevarnos al cambio de vida, de actitudes de vida. Hoy el apóstol Santiago en su carta nos hace un llamado muy fuerte, muy fuerte. Y cómo nosotros debemos escucharlo, porque es palabra revelada. Y en ese sentido, el llamado es también simple pero profundo. Seamos generosos, entendamos que los bienes recibidos son para el servicio de los demás. Sí, no estamos llamados a empobrecernos, el que es rico no está llamado a empobrecerse, pero lo que tú tienes, compártelo. Haz posible que otros, a partir de tu servicio, de tus bienes, de tu caridad, de tu ayuda, sientan la mano extendida de la misericordia de Dios. Esos bienes que has recibido, lo has recibido para una misión. Ayudar a que otros superen su pobreza, sientan el amor de Dios. Fundamentalmente ese es el llamado, más que una condena real. Es decir, tú tienes bienes, no seas egoísta, ayuda, sirve, colabora. A eso le pedimos al Señor, que la palabra nos cambie, que la palabra guíe nuestros pensamientos y, siendo palabra de Dios, realice el gran milagro de hacer de nosotros personas nuevas, solidarias y cercanas a los que más sufren. Amén.